Un investigador siempre tiene que estar atento a los detalles. Porque las personas más normales pueden esconder un gran secreto. Para resolver un misterio, hay que investigar sin cesar. Tener paciencia para la deducción y, sobre todas las cosas, sigilo y silencio para dar con... un nazi. ¡Un nazi suelto en Lima! Vean esta fotografía de los años 70. Nada raro con ella, ¿no? Tan solo un hombre de avanzada edad sonriendo para la cámara. Un caballero que se dedicaba al comercio y vivía entre Lima y La Paz haciendo negocios. Un singular alemán nacionalizado boliviano que había encontrado la prosperidad en esta parte del mundo. Un alemán nacionalizado boliviano y justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya pues, Gonzalito, no se necesita ser Sherlock Holmes para olfatear algo raro ahí, pues. Puede que no, abuelo, pero para mucha gente de la época era algo que pasaba desapercibido. Menos para Beate Klarsfeld. La cazadora de nazis. Esa es de las mías. A ella no la agarraban de lorna. Ese viejito estaba ocultando algo. Se recontranota. Klarsfeld había dedicado su vida posguerra a perseguir a los criminales nazi que huyeron de la justicia europea. Era sabido que muchos de ellos se refugiaron en varios países sudamericanos. El comercio recibió cables desde Francia, donde se sostenía que Perú era el lugar de refugio de una afamada autoridad del nazismo. Investigando la pista, dieron con el nombre de Klaus Altmann, representante de la compañía Transmarítima Boliviana, un hombre descrito como afable y cercano por quienes lo conocían, pero que en verdad no sería otro que el sanguinario jefe de la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon, Klaus Barbie. Sobre Barbie caía la responsabilidad de monstruosas acciones como el secuestro de niños por sujetos disfrazados de miembros de la Cruz Roja para enviarlos a Auschwitz. Mandar a fusilar a 1.046 personas y el crimen más notorio y famoso, la tortura y el asesinato posterior de Jean Moulin, el primer presidente del Consejo Nacional de la Resistencia francesa. Barbie había sido enjuiciado en ausencia por estos delitos en Francia y pesaba sobre él una condena a muerte por estos crímenes de guerra. Tremenda limaña. Y estaba aquí, caminando de lo más tranquilo por la calle de Lima. Bueno, la tranquilidad le iba a durar poco. Luego de ser expuesto por el comercio, la cazadora de nazis se enrumbó a Lima para dar con su paradero, mostrar las pruebas que confirmaban su identidad y llevarlo a Francia a cumplir con su sentencia. ¡Verdad! Se cambió su identidad y para todo el mundo esta sabandija era Klaus Altmann y no Klaus Barbie. ¡Qué problema! Y con el objetivo de limpiar su imagen, el tal Altmann visitó estas mismas oficinas para dar una entrevista y esclarecer las sospechas sobre su identidad. ¡Qué cosa! ¡Qué frescura! Allí, Altmann rechazaba categóricamente ser Klaus Barbie. Negaba ser parte de la Gestapo y sostuvo que detestaba las guerras con esta cita: cumplí mi deber como soldado alemán. Nadie niega que fueron horrorosos los campos de concentración. Yo lo reconozco, pero asimismo condeno todas las guerras que siguen realizándose en el mundo y en las cuales se cometen crímenes y atrocidades. Hay que evitar las guerras de hoy y olvidar las del pasado. Olvidar las guerras del pasado. ¡Tremendo hipócrita! Quería olvidar el pasado para que se olviden sus crímenes. La entrevista no logró disipar las dudas de su identidad. Y ante la inminente llegada de Klarsfeld con las pruebas delatoras, Altmann huyó de vuelta a Bolivia, donde sería muy difícil la extradición ya que contaba con la ciudadanía boliviana desde 1957. Así son todas las ratas.
huyen cuando ven que el barco se está hundiendo. Pero a este le iba a llegar su tiempo. Sí, abuelo, pero no iba a ser tan sencillo. Durante los siguientes meses y años, Klaus Altmann comprobó que Bolivia era el lugar más seguro posible para él. Las autoridades bolivianas se negaron a recibir a Beate Klarsfeld cuando quiso mostrarle su evidencia, y hasta la invitaron a abandonar el país y le negaron el ingreso en repetidas ocasiones. Esta situación se extiende durante 1972, incluso cuando el mismo Altmann termina confirmando bajo la presión de las investigaciones internacionales que era Klaus Barbie. Con eso debieron mandarlo de frente a Francia. Tampoco fue así. El caso ya había escalado a instancias mayores de justicia, habiendo recibido el país altiplánico un pedido formal de extradición por parte del gobierno francés. La Corte Suprema de Justicia boliviana debería decidir la suerte de Barbie y lo hizo en 1973. ¿Y lo extraditaron a Francia? Para que pague por todos sus crímenes. Por increíble que parezca, se la negaron, abuelo. Es más, incluso le negaron la extradición al Perú, donde se le imputaban una serie de delitos financieros. Ahí hay gato encerrado, ¿ah? ¿Cómo puede ser que le nieguen la extradición a dos países? Para mí, que era compinche de alguien en el gobierno. Lo mismo sintió Beate Klarsfeld. Sin embargo, el gobierno francés no claudicó y continuó con sus pedidos de extradición durante 10 años. Recién en 1983, bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo, Klaus Barbie es expulsado de Bolivia, acusado de colaborar con guerrilleros paramilitares, tener vínculos con narcotraficantes y haberse asociado al expresidente y dictador militar Hugo Banzer para fundar Transmarítima Boliviana, empresa donde trabajaba. Es más, resultó que el mismo Barbie fue su consejero de seguridad. ¿No te dije? Era obvio que este sinvergüenza estaba amarrado al gobierno boliviano. De hecho, sí, abuelo. Y es más, la justicia también iba a hacerse esperar en Francia. La llegada de Barbie a la ciudad de Lyon fue todo un evento. Se tuvieron que acondicionar las cortes para recibir a asistentes, prensa y armar planes de seguridad para garantizar la protección del acusado. Si bien el gobierno del presidente Mitterrand había abolido la pena de muerte, muchos franceses estaban de acuerdo con ejecutar a Barbie y se temía que tomen el asunto en sus manos. No me sorprende de los franceses. Además, ¿puedes creer que pasaron 4 años antes de iniciar el juicio? ¿Qué tanto se demoraron, oye? Efectivamente, abuelo. No fue hasta el 7 de mayo de 1987 que se inició el juicio contra Klaus Barbie. Durante el mismo, se revelaron sus actividades migratorias y sus visitas a Estados Unidos. Además, tuvo careos con sus víctimas, donde se relataron sus atrocidades. Y él no dio muestras de mayor remordimiento. ¿Qué arrepentimiento esperaba, Gonzalo? Ese hombre no tenía corazón, pero ya le llegaría su hora. Exactamente el 1 de julio de 1987. El largo proceso que iniciara con una breve nota en las páginas del Comercio llegaba a su fin. Klaus Barbie era condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y tras un breve momento de justicia poética al ser encerrado en la misma prisión donde realizaba las torturas a los miembros de la resistencia francesa, finalmente purgó su condena en la prisión de Saint-Paul. ¡Qué barbaridad! 26 años esperando a que se haga justicia. ¿Y cuánto tiempo se quedó encerrado el villano? Barbie purgó su condena hasta el año 1991, cuando muere hospitalizado a causa de un cáncer terminal. Al ser consultada la cazadora de nazis por la muerte del hombre que persiguió implacablemente, solo dijo no sentir ni alegría ni tristeza, tan solo indiferencia. Su juicio sirvió para cerrar, sanar y enseñar en Francia acerca de los horrores de la guerra a toda una generación. Como dijo Simón Wiesenthal, otro famoso cazador de nazis, no se trata de una obsesión con el pasado, sino de una tarea importante para con la juventud de hoy. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del Comercio.